Bien, acá estamos entonces y sí, señores, el doctor Alejandro Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted está entre los que celebran lo ocurrido ayer o entre los que lo lamentan como su colega, el doctor Nigro? Eh, Estoy entre los que lo celebran y lo celebran mucho, lo celebramos mucho. Yo parto de una premisa. Nosotros vivimos en un país que se dice republicano, artículo 1 de la Constitución, y que se dice protector de las autonomías provinciales si respetan la Constitución, artículo 5 de la Constitución. Sin embargo, y no estoy exagerando, se lo encuentra con mucha facilidad en YouTube, perdón, en Wikipedia o en Internet, una provincia argentina, en el caso concreto de San Luis, tiene desde hace 163 años, repito, 163 años, una dinastía, una familia gobernante que fue iniciada por Juan Sá en 1860, y a partir de ahí el que no fue Rodríguez Sá era Sá, o era hijo de una Sá, y llevaba el apellido del padre, o era primo, con alguna excepción accidental. Esto no puede ser, no puede ser porque la esencia del sistema republicano, como bien dijo al fin la Corte, ya lo había hecho en el 2013 y lo repitió en el 2019 y lo repitió antes de ayer, la esencia del republicanismo es la rotación en el poder, que nadie se suba al poder y se apropie de él. En el caso de Tucumán y de La Rioja es lo que estaba pasando, San Juan es lo que estaba pasando, es decir, en el caso de Tucumán y San Juan, en el caso de la mitad de la Argentina es lo que está Ujú, pasando. ujú. Sí, sí, Y en esto, 14 provincias argentinas hay feudalismo, hay trampa permanente, hay exactamente, una o sea, erosión hacer como que no espantosa. existe, hacer como que eso no pasa, es una barbaridad. Nosotros estamos acostumbrados a maquillar la realidad y así es como nos va. Llega un punto en que la realidad nos está aplastando, ya llegó el punto en el que la realidad nos está aplastando. Entonces, a mí me parece magnífico, pero no bien, magnífico, que la Corte haya tomado una decisión que algunos llaman política. No es una decisión política. Si la Corte toma una decisión en base a la Constitución que se refiere a la familia, por decir algo, no es una decisión familiar, es una decisión jurídica. Si toma una decisión con respecto a la AFA, es una decisión legal, constitucional, no es una decisión futbolística. En este caso tomó una decisión con respecto a un tema político, pero es una decisión jurídica, es una decisión constitucional, no es una decisión política. ¿Por qué digo esto, José Luis? Mm, Porque si no parece que ojo, mucho de buena fe, sí. con este tema de ver política está en la sopa. Pareciera Ujú. que esto político no. Hay cosas que son constitucionales, que son republicanas, que son jurídicas. Tenemos que acostumbrarnos a obedecer principios, no obedecer conveniencias, necesidades, imperativos, que son cambiantes a lo largo del tiempo. Así es como nos va, insisto. A nosotros no nos pasa nada que no sea lógico. Mm. Sí, yo hoy más temprano puse al aire un discurso de Isabel Díaz Ayuso, dicho ayer en campaña, ¿no? Sí. Y uno la escucha y, digamos, las situaciones no son tan distintas y diría que la lucha republicana, la lucha por la república y la libertad es igual en todas partes, ¿no? Tiene más o menos Exacto. los mismos matices. Ahora, si no hubiese existido este decisorio de la Corte ayer, yo creo que el título de etapa de hoy eran los dichos del ministro Rosati ayer en la AmCham, en particular cuando caracterizó a la República Argentina por su matriz constitucional de 1853 como una república con respeto a la propiedad privada e hizo una cita al respecto de la cuestión de deber de custodia del valor de la moneda, señalando que la expansión monetaria desenfrenada y descontrolada incluye un principio de traición a los principios republicanos. Me pareció una definición de un tenor, de un calibre impresionante realmente en Mire, boca del la, presidente de la la Corte. verdad, la verdad que ayer fue un día de alegría desde ese punto de vista para mí, porque tengo en prensa, yo creo que cuando esto vale la pena compartirlo con Mm, la audiencia, así,
la gente entiende cómo se maneja la realidad, ¿no? Cuando uno manda una nota a un diario, no se la publican el día siguiente. Sí, sí. Por ahí se la publican a los 10 días, con suerte. Bueno, hay una nota mía esperando publicación en La Nación, que donde precisamente analizo los primeros 30 artículos o 35 artículos de la Constitución, que son sistemáticamente ignorados por la mayoría de los jueces. Uno de ellos, ¿cuál es? Es el derecho de propiedad. La Constitución dice que la propiedad es inviolable. No podía haber usado una palabra más fuerte para definir qué es lo que no se debe tocar. No se debe tocar la propiedad. Sin embargo, desgraciadamente, la historia de la Corte Suprema Argentina en eso es un aflojamiento atrás de otro aflojamiento, una violación atrás de otra violación, salvo cuando se refiere a que ellos no paguen impuestos a ganancias. Claro. Eso es lo único que han mantenido incólume, que dicho de paso no es un derecho, es un privilegio, pero dejando de lado eso. Y lo que dijo ayer Rosati en la AmCham es exacto, o sea, el dinero que tenemos nosotros en nuestro bolsillo, en nuestra caja fuerte o en nuestro plazo fijo, tiene que ser tan protegido como el auto, como la casa, como un cuadro, como cualquier otro derecho de propiedad. Y el Estado, cuando genera inflación, porque esto salvo los kirchneristas y algunos radicales no le discute a nadie, el Estado cuando genera inflación emitiendo moneda, está afectando ese derecho de propiedad. Esto es básico. Y que no me vengan con el argumento de que la decisión de emisión es una decisión política, porque con ese San Benito de que es un tema político, los argentinos, cada uno de nosotros, se quedó desguarnecido frente al gobernante de turno, porque es político. Vale la pena que aclare José Luis algo. Hay muchos abogados, a los que respeto y que lo hacen de buena fe, que creen que el concepto de lo que nosotros los abogados llamamos cuestiones políticas no judiciables, o sea, cuestiones políticas que no se pueden someter a los jueces, es mucho más amplio de lo que es. O sea, una cosa es juzgar si el color de los patrulleros tiene que ser verde, azul o amarillo, que vio que entre los curros de nuestro sistema es pintar los patrulleros de vuelta, lo han hecho todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Una cosa es eso, y otra muy distinta, perjudicar directamente el derecho de propiedad, sea con la inflación, como decía el doctor Rosati ayer, sea con impuestos que son confiscatorios. Y si quiere, si me permite un segundo, no, lo resumo con un ejemplo. Cuando una persona cobra su sueldo, su patrón está pagando su sueldo más un 50% arriba. O sea, ese 50% lo podría cobrar esa persona, si el patrón está dispuesto a pagarlo. No solamente pierde esa posibilidad porque el Estado y los sindicatos le sacan ese 50% arriba de su sueldo, sino que además él tiene que pagar, el empleado, tiene que pagar sus cargas, parte de las cargas sociales e impuestos a las ganancias. Y después, cuando va a comprar algo, la mayor parte de los objetos y servicios que se compran en Argentina tienen una carga impositiva del 50%, con lo cual le quitan otra mitad de su dinero. Sí. Y si de casualidad le quedó algo, y puede ahorrar, y puede comprar una propiedad o mantener una propiedad, después le cobran impuesto al patrimonio. Bueno, mire, en eso hay un ejemplo, de una cuestión de debate, que es el tema del previaje. El que se mete en el programa recibe el 50% en una tarjeta para consumos, ¿no? Bueno, muy bien, le devuelven los impuestos. Cuando va a consumir, vuelve a pagar todos los mismos impuestos. Claro. Sí, porque estamos tributando, sobretributando siempre, todo el tiempo. Exactamente. Amén de que no entiendo por qué el resto de los argentinos tiene que pagarle a otros argentinos algún tipo de ventajita, pese a que la Constitución dice, por eso le comentaba lo de mi nota, en una habilidad autorreferencial, pese a que la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley y ante las cargas públicas. O sea, cuando uno lee, y leer la Constitución es más fácil que leer el reglamento de fútbol, ojo. ¿Por qué digo esto? Porque no querría que los que no son abogados crean que la Constitución es difícil de entender. Es clarísima. Está escrita precisamente para no abogados. Lo que pasa es que como las interpretaciones jurídicas dan para todo, se puede interpretar de
todo en materia legal, Sí, sí. se lo ha ido alterando y el resultado es lo que tenemos. Uh-huh. Y lo que tenemos, José Luis, yo lo quiero remarcar porque es muy importante, es el único país de la Tierra que en el siglo XX se empobreció sin tener una guerra prolongada. Nosotros tuvimos una guerra de un mes, ¿sí? Sí. 2 meses, si quiere extenderla. Bueno, somos el único país que se empobreció. Hay países que han sido arrasados, Vietnam, por ejemplo, Uh-huh. por una guerra y han crecido. Cuando uno Sí. toma fecha 1 de enero del año 1900 a 31 de diciembre del año 1999. Nosotros nos las ingeniamos para destruir un país indestructible. Uh-huh. Y ni le cuento desde el 1 de enero del 2000 en adelante, Sí, sí. que ha sido peor. Sí, bueno, justamente el otro día vi una peliculita que está en Netflix que transcurre entre Hanoi y Saigón. Y el que no sigue la información, el que todavía tiene en la cabeza las imágenes de la guerra de Vietnam, le puedo asegurar que se cae de espaldas, ¿eh? Pero Es lógico. impresionante el desarrollo de Vietnam, impresionante, realmente. Pero que nosotros eso, le cuento, yo una vez tuve una charla con un grupo de empresarios que venían a invertir en la Argentina canadienses y justo enganché el lunes posterior al corralito. Imagínense cómo uno convence a un ser civilizado de que le pueden quitar, que vengan a invertir un pedo, de que quitan la pata del banco. Pero bueno. Así que me puse a investigar ventajas comparativas de la Argentina, siempre hablando del pasado. Pensemos que la Argentina, en la que hoy la mitad de los estudiantes no entienden lo que leen, lo cual es un horror, porque no entienden ni una boleta electoral, ¿no? Sí. La Argentina es un país que en 1915 tenía más índice de alfabetización, o sea, había más gente que sabía leer y escribir en la Argentina que en Europa. Uh-huh. Esto es un dato histórico, no es mentira. O sea, la riqueza que todos añoramos de nuestros abuelos y bisabuelos tenía una relación directa con otra cantidad de obras que se hicieron y que desaparecieron. Sí. Bueno, esto es terrible. De hecho, uno de los grandes elementos que se analizan para entender cuál fue el impacto de Hitler en la sociedad alemana, más del 60% de los alemanes no urbanos eran iletrados, no tenían ni primaria. Claro. Exactamente. En el año 1937. Y le cuento otro que vale la pena con Mar del Plata hablar de barcos. Un buen día termino consiguiendo un cliente que es un astillero español, que desgraciadamente como sus rivales coimearon en la licitación, no se radicó en la Argentina. Eso me conta porque yo intervine por ellos y que sé que coimearon. No ellos, sino los rivales, digamos. Sí, sí. Cuando el dueño del astillero me contó su historia, ¿sabes cuál es la historia? ¿Sabes dónde aprendió el abuelo del dueño del astillero a fabricar barcos? En Puerto Belgrano. Claro. El abuelo de este hombre vino a principios del siglo XX, se radicó en la Argentina, aprendió a construir barcos en la Argentina y se volvió a España a construir barcos. Sabia decisión porque no hubiese quebrado. Pero, digamos, fuimos un gran país. Y fuimos un gran país fundamentalmente por un solo motivo. Se jugaba con reglas de juego que el sistema jurídico, que el sistema judicial imponía. Acá cualquiera hace lo que se le da la gana. Desde el último de los intendentes al primero de los presidentes, todos hacen que ni usted, ni yo, ni sus oyentes sepamos en lo más mínimo que puede ser de nosotros mañana. Sí, y eso es pobreza. Sí, sí. Claro que sí. Es pobreza, indiferencia, anomia, es un montón de cuestiones. Bueno, espero con ansiedad ver el artículo publicado y volveremos a conversar. Gracias por la ilustración y estos minutos. Es muy amable. Por favor, gracias a usted por darme tanto tiempo. Bueno, Horacio Fargosi, seguimos en un instante.